El Salmo 62 que vamos a tratar tiene el contexto histórico de cuando Absalón, el hijo de David, estaba tratando de destronarlo y que había eh, hablado o se había confabulado junto con Aitofel, que era el consejero de David, y que lo estaba traicionando para entregarle el reino a Absalón. Entonces, en esa situación en la que David obviamente no quería luchar contra su propio hijo para defender el reino, porque sabía que la única opción que tenía iba a ser matarlo, él decide alejarse, ¿no? Pero en esa situación tan apremiante es donde escribe este salmo y dice: en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Lo primero que se va a notar en todo el salmo es la cantidad de veces que se repite la palabra solamente. Y el concepto es que es la única opción, que es la única opción verdadera, que es la única opción válida. Y él dice que se presenta delante de Dios no para reclamar, no para gritar, sino simplemente para escuchar delante de la presencia de Dios. ¿Y por qué? Porque él tiene un razonamiento, ¿no? Que él dice: porque de él viene mi salvación. Y esto nos hace acordar a Isaías 53, ¿no? Que fue lo mismo que hizo el Señor Jesucristo, que en medio de la tribulación, de la complicación, de enfrentar la cruz del Calvario, dice Isaías 53:7, dice: angustiado él y afligido, escuchen, no abrió su boca, y dice: él mudeció, no abrió su boca, repite varias veces, ¿no? La razón de esa actitud de estar acallado es porque dice: él es solamente mi roca y mi salvación, él es mi refugio. Y después dice: no resbalaré mucho. El concepto de roca es un lugar seguro, un lugar estable. Un refugio tiene que ver con la protección. Salvación tiene que ver con la solución de la problemática que enfrenta. Pero sorprende la frase no resbalaré mucho, porque en realidad estaba muy angustiado y él tenía la duda de que si él podía fracasar, no Dios, pero él sí, en su confianza en Dios, podía fracasar. Versículo 3 empieza a hablar del problema que tiene y dice: ¿hasta cuándo maquinaréis contra un hombre? ¿Quién era lo que maquinaban? Eran Aitofel, Absalón y los que habían ido con ellos, ¿no? Tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada. El objetivo de ellos era pisotearlo, era destruirlo a David. Y pensemos, ¿no? Era el propio hijo de David el que estaba teniendo esta actitud. Versículo 4. Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. La idea era que él sabía que lo que querían era el reinado, observen, de su grandeza. Terrible lo que dice después: dice: aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Esto es lo que hacía Aitofel. Aitofel era un consejero de David, pero había arreglado con Absalón de aconsejarlo mal a propósito para engañarlo y para hacerlo, para poder vencerlo. Y es lo que él dice, ¿no? Con su boca bendicen, pero maldicen. ¿eh? Versículo 5. Y acá es el avance de la fe, es el crecimiento de la fe. Observen que repite casi similar al versículo anterior, pero dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Arrancó diciendo que él estaba callado delante de Dios. Ahora cambia y agrega un paso más, dice: reposa, descansa. Él tenía tranquilidad en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tenía su objetivo puesto en Dios. Observen que ahora dice: porque Él es mi esperanza. Él está descansando en los tiempos de Dios. Y cuando Él dice eso, miren cómo hay un detalle entre el versículo 6 y el versículo 2 que parecen iguales, pero cambia. Dice: Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, pero ahora asegura, dice: no resbalaré. Antes dijo: no resbalaré mucho. Ahora él, reposando, descansando en la presencia de Dios, sabe que no va a resbalar, que no va a caer. Antes tenía miedo de que sucediera, ahora ya no lo tiene. ¿Por qué? Versículo 7 da la explicación. Dice: en Dios está. Él está diciendo: estoy seguro de que esto está en Dios y solamente en Él está, y no voy a luchar yo, no voy a hacerlo yo, tengo que hacerlo en Él. ¿Y qué es lo que hay en Dios? Observen la acumulación de palabras. Salvación sería que lo saque de la problemática en la que está. Gloria es de lo único en lo que Él podía enorgullecerse. Roca es firmeza ante las tormentas. Refugio habla de la protección. Él sabía que todo eso estaba en el Dios en el que Él confiaba. Por eso él podía entrar a la presencia y tratar de escuchar solamente la voz de Dios, y por eso él podía descansar,
porque él, el futuro estaba en las manos de Dios. Si seguimos, el versículo 8 dice, él está ahora contándole, compartiéndole. ¿A quién? En el medio dice, oh pueblos. Entonces él le va a contar su experiencia. Dice, esperad en él todo el tiempo. Y ahora le dice, la espera es lo que decía antes, ¿no? La esperanza que él tenía. Él le dice, confíen, descansen en los tiempos de Dios, en el momento de Dios y durante toda la problemática. Después dice, derramad delante de él vuestro corazón. Vayan con confianza delante de Dios. No hagan oraciones hipócritas, repetitivas, sino realmente descárguense delante de él. ¿Por qué? Porque Dios, y ahora observen, no dice mí, sino que dice es nuestro refugio. Ahora va a comparar si hay algo que puede reemplazar a Dios. En el primer versículo, en el 9, va a decir que no hay nadie. Observen. Dice, por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, y acá está hablando de los hombres en general. Mentira los hijos de varón, acá está hablando de los que tienen linaje, de los que tienen autoridad, de los que tienen poder. Dice, pesándolo a todos igualmente la balanza son menos que nada. O sea, es como decir, si yo quisiera reemplazar todo lo que Dios me da, que es mi salvación, mi gloria, mi roca, mi refugio, y lo buscara entre los hombres, no lo voy a encontrar. El siguiente versículo, el 10, va a decir que no lo están las personas y que no hay nada tampoco que lo pueda reemplazar. Observen. Dice, no confíes en la violencia, ni en la rapiña, os envanezcáis, ni se aumenten las riquezas. Si se aumenta la riqueza, no pongáis en ella el corazón. ¿Qué pasaba? David tenía todo eso y había logrado mucho poder a través de las luchas, y le dice al pueblo, no confíen en esto que Absalón está proponiendo, porque nada de esto es válido, nada de esto realmente uno puede descansar, porque todo esto va y viene. Versículo 11. Dice, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que Dios da el poder. Y esto es interesante, porque la primera frase dice, una vez habló Dios, como diciendo, Dios no necesita repetir. Dios tiene autoridad suficiente para que una vez que ordena se cumpla. Pero después dice, dos veces he oído esto. Está diciendo que en la misericordia de Dios, Dios le repitió la ordenanza, la enseñanza a él, y que dice que solamente en Dios estaba la autoridad para hacerlo y el poder suficiente. Por eso termina el versículo 12 diciendo, y tuya, oh Señor, es la misericordia. Y observen el final, porque tú pagas a cada uno conforme a sus obras. Dios retribuye a cada uno de acuerdo a lo que ellos hacen. Si hablamos de una persona que no confía, que no descansa, que no se acalla delante de Dios, que no cree en el Señor Jesucristo como Salvador, obviamente la paga a las obras es la muerte, porque sabemos que todos pecamos y la paga, la consecuencia del pecado, obviamente es solamente la muerte y la separación eterna de Dios. Pero si hablamos de un cristiano, Juan capítulo 6 nos da la respuesta, versículo 28. Dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, en el que Él ha enviado. ¿Hay una obra que hacer? Claro, es creer. Y esa obra se retribuye con que Dios es la confianza, que Dios es la gloria, que Dios es el refugio, que Dios es la roca. ¿Sí? Así que, hermanos, amigos, aprendamos de David, que en medio de las circunstancias entremos al santuario de Dios, derramemos nuestro corazón, acallémonos delante de Él y descansemos en Él. Que el Señor les bendiga.